y vamos a escuchar a Esteban Delgado, que parece que estaba recibiendo su camión de regalo. Santa Claus ha sido... Había algo para mí. La realidad es que no estaba recibiendo regalos, estaba revisando unos documentos ahí con números, ¿verdad? Información con números. ¿A qué era con números? Yo no. Él come números. Yo no acostumbro a hacer. Si él bebiera, si él comiera sopa, fuera sopa de números, no de letra. No acostumbro a hacer referencias. Sobre asuntos de regalos así. Ay, porque entiendo que eso es un derecho que tiene una empresa. Te manda un regalo, tú lo recibes. Tú eres bien, sanjuanero. O lo recibes bien o no lo recibes, pero ya. Tú eres sanjuanero. Soy cuidadoso con eso. Pero tú eres sanjuanero. No soy sanjuanero. Y ese boche que tú me acabas de echar. Pero soy cuidadoso con eso. Ay, carajo. No. Sí, no estoy echándole boche a nadie. Estoy diciendo que soy cuidadoso con eso. Si yo sé, no te hago el chiste. Porque eso es un derecho que usted tiene, te manda un regalo, te lo recibe o no lo recibe. Sí, pues como te trajeron tu Brugal a ti, tú no estás diciendo nada. Bueno, pues si tú vas a seguir, entonces, si tú vas a seguir con esa. Brugal. Aquí la pregunta sería, ¿le dio uso o no al regalo? No es eso. Lo que pasa es que si tú no vas a hacer mención entonces a algo que te enviaron a ti, que no le enviaron a otros, entonces no hagas mención a algo que le enviaron a alguien y no te enviaron a ti porque se ve feo, los oyentes lo oyen. No, pero yo hice mención a lo que me enviaron a mí y no le enviaron a otro. Déjame hacer mi comentario. ¿Oíste? Déjame hacer mi comentario. Para no profundizar más. No me deje dar. No, lo que pasa es que te dije que soy cuidadoso con eso. Mira, quiero hacer referencia a la parte de el plan o el proyecto de reforma tributaria, que no sería reforma tributaria, sino de un pacto fiscal que debe tener entre sus componentes una reforma tributaria. Eso es inevitable. Ahora, hay aspectos relacionados con las pequeñas y medianas empresas, principalmente, que deben ser atendidos por las autoridades gubernamentales. Algunos de esos aspectos que fueron observados por el gobierno pasado y no cumplidos o no realizados en cuanto a determinadas soluciones. El gobierno pasado se enfocó mucho en la micro, pequeña y mediana empresa, incluso le puso un apellido al Ministerio de Industria y Comercio, y MIPYMES, y se avanzó grandemente en cuanto a lo que tiene que ver con las facilidades para la formalización de una empresa, una empresa informal, llevarla a la formalidad. Ahora, luego de estar en condición de formalidad, la empresa entra en una condición que le obliga a su propietario, a su accionista, a mantenerse al día en cuanto a sus tributos, a sus obligaciones tributarias, con la situación de que mantenerte al día en cuanto a tus obligaciones tributarias no quiere decir que sea solamente cuando tú ganas dinero, sino que aún no ganes dinero, aún tu empresa no haya operado durante un año determinado, como quiera tú tienes que reportarle a impuestos internos una declaración donde tú digas, bueno, yo no tuve actividad este año. Pero si tú no haces esa declaración de que no tuviste actividad, entonces el año siguiente tú tienes una situación de penalidad de parte de impuestos internos. Entonces, pero que yo no reporté el año pasado porque yo no tuve operaciones. Pues si tú no tuvo operaciones, también tiene que hacer su reporte. O sea, que no es solo facilitarle al pequeño empresario la posibilidad de que pueda formalizarse, sino qué hacer con ese pequeño empresario una vez se formalice para que no se constituya la formalización en una trampa. En algo que al final ese pequeño empresario odia, porque dice, no, esto es lo que me ha dejado a mí problemas, en vez de dejarme soluciones o en vez de dejarme facilidades, como decía José Luis Mendoza anteriormente. Entonces, hay varios aspectos que tienen que ver con eso. Uno de ellos es la simplificación del Código Tributario. La simplificación del Código Tributario que debe ir acompañada también de otro aspecto, que es el de orientación o mejor orientación o conocimiento de parte de los asesores o de los oficiales o de los analistas que atienden a los contribuyentes en las oficinas de impuestos internos, que a veces esos analistas dan muestras de que también tienen desconocimiento de ciertos procedimientos, o a veces le dicen al contribuyente una cosa hoy y al otro día le dicen otra diferente, y entonces el contribuyente dice, pero tú me dijiste ayer que tenía que hacerlo de esta forma y ahora cuando te lo hago de esa forma tú me estás diciendo que no, que fue que yo me equivoqué. Entonces no se puede equivocar el analista. Entonces eso también tiene mucho que ver con las complejidades del Código Tributario. O sea, es tan complejo y tiene tantos remiendos que al final también provoca que los mismos que están llamados a
a ponerlo en vigencia, que son los oficiales o los analistas de impuestos internos, a veces tampoco tienen conocimiento pleno de cuáles son los procesos. Entonces, en eso, en la simplificación de los procesos, pero también en la capacitación más acabada de esos que atienden a los contribuyentes. La otra parte está en lo que tiene que ver con el hecho de que, mira, un pequeño empresario, un microempresario puede resolver sus problemas de presentación constante, periódica y de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tal vez buscándose un contador público autorizado, llevando una iguala, pagándole una iguala mensual y que ese contador le ofrezca el servicio. Pero hay contadores que también ofrecen el servicio y lo hacen de manera desorganizada y meten a veces en un lío al propio pequeño contribuyente. Eso no le pasa a las empresas grandes, porque las empresas grandes tienen su departamento de contabilidad y auditoría. Pero los empresarios pequeños no tienen. Lo que hacen es que se buscan un contador público y le dicen, mira, llévame este asunto y hazme los reportes, yo pago los impuestos correspondientes, pero cuando a veces hacen unos reportes mal hechos, entonces ya tiene el contribuyente que tiene el problema, no el contador que hizo el reporte. Por lo tanto, lo que debería hacer impuestos internos tal vez es una especie de alianza estratégica con el Instituto de Contadores Públicos Autorizados para contratar impuestos internos. Debería tener tal vez una cantidad específica de contadores públicos, ya sea contratados, igualados o como sea, que estén instalados estratégicamente en oficinas de impuestos internos que sirvan de asesores gratuitos para el contribuyente que vaya a pagar sus impuestos. Pero ya ese contador público no solo va a hacerlo correctamente, sino que como va a estar trabajando para la Dirección de Impuestos Internos, entonces va a saber y va a conocer todos los procesos correspondientes. Entonces el contador le va a decir a ese contribuyente, no, mira, lo que pasa es que tú hiciste tu declaración mal, tienes que hacerla de esta forma, nosotros te la podemos hacer aquí mismo, vamos a hacer tu declaración aquí, trae todo tu documento y te la preparamos y entonces tú puedes hacer tu depósito de pago de tus impuestos. ¿Y qué tiene que pagarle ese contribuyente a ese contador? Ni un centavo. ¿Por qué? Porque ese contador recibe un salario de parte de la propia Dirección de Impuestos Internos. Y tú dirás, pero que impuesto interno entonces así perdería dinero. No perdería dinero. Porque cada contribuyente que atienda a ese contador, lo que va a hacer es pagar impuestos. Y posiblemente pague mucho más de lo que están pagando actualmente. ¿Por qué pague mucho más de lo que están pagando actualmente? Porque como es un contador que trabaja para impuestos internos y no para el propio microempresario, ese contador no le va a decir al microempresario, no, mira, tú puedes evadir aquí, puedes cambiar allá, puedes eludir esto, eludir aquello. No, sino que lo que va a decir, no, mira, lo que te corresponde pagar es esto y tienes que pagarlo completo. Y el microempresario lo va a pagar, porque, repito, para los microempresarios el problema no es pagar los impuestos. Para los microempresarios el problema es cómo pagar los impuestos. Eso es lo que les complica la vida, no es el monto. Usted dice, mira, a ti te toca pagar impuestos este mes o este año, qué sé yo, 20,000 pesos, 40,000 pesos, 100,000 pesos, 200,000 pesos. El contribuyente microempresario que maneja dinero y mueve dinero, tal vez no tiene problema para pagar eso. Para lo que tiene problema es que tiene que llenar un formulario, que tiene que reportar esto, que tiene que reportar aquello. Entonces, ¿por qué a mí me complica eso? ¿Pero por qué le complica? Por lo que decíamos anteriormente. Se trata tal vez de un emprendedor que posiblemente hizo un tercero, cuarto, quinto de primaria, que lo que sabe es hacer dinero, hacer negocio, pero no tiene la capacidad tal vez de sentarse frente a una computadora a estar bregando con formularios y con asuntos sofisticados. Entonces necesita de un asesor, y lo ideal es que el asesor sea confiable, y para que sea confiable ese asesor tiene que estar enganchado con la propia oficina recaudadora, que en este caso es Impuesto Interno. Otro problema que afecta a los microempresarios de este país, pequeños y medianos empresarios, es gravísimo, que es el que tiene que ver con que los pequeños empresarios, cuando ya están formalizados, tienen que facturar y tienen que pagarle ITEVIS con base en lo devengado y no con base en lo percibido. Y cuando son suplidores de supermercados que pagan cada 4 y 5 meses, o peor aún, de hoteles, que los hoteles pagan cada 4 y 5 meses y pagan un día al mes, y si el cliente no va, el suplidor no va a buscar su cuarto ese día que corresponde pagar, va a tener que esperar el otro mes para poder cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese suplidor, pequeño, mediano empresario, que suple a una empresa más grande, entonces factura todos los meses, pero ese cliente no le paga todos los meses la factura. Entonces, el primer mes, facturaste 100,000 pesos, paga 18,000 pesos de ITEVIS, tiene que pagarlo el microempresario suplidor. El segundo mes, otra factura de 100,000 pesos, 18,000 pesos más, ya tiene 36,000 pesos abajo y no ha recibido todavía el pago de los 236,000 pesos para poder entonces tributar. Ya se está descapitalizando. ¿Qué planteó? Yo recuerdo en la campaña
del año 2012, el presidente Danilo Medina, cuando era candidato, antes de llegar a la presidencia, planteaba crear una especie de factoring estatal. Un factoring estatal mediante el cual el Estado se hacía cargo de la deuda que tuviera un suplidor con determinado microempresario. Entonces, bueno, y de esa forma incluso eso le ayudaría al Estado a aumentar incluso sus recaudaciones. ¿Por qué? Pues mira, yo soy suplidor del supermercado tal, por poner un nombre de supermercado, y digo supermercado porque los supermercados son los que más están entre los sectores que más evaden impuestos. Yo soy suplidor del supermercado tal, yo le suplo tal producto, ya yo tengo un mes y no me ha pagado todavía. Tengo el segundo mes, no me ha pagado. Tengo el tercer mes, ya van 120 días, todavía no me ha pagado. Yo estoy pagando, pero tengo que pagar el ITEVI. Entonces, yo como microempresario voy al Estado y le digo al Estado, mira, Estado, en tu factoring, yo tengo esta factura, esta y esta, que me debe tal empresa. Y entonces yo no tengo para pagarte el ITEVI porque el asunto es que esto tendría que pagarte por lo devengado y no por lo percibido y me estoy descapitalizando. Entonces el Estado le dice, no te preocupes. El ITEVI que tú tienes que pagar, yo te lo voy a dar. Y ahora repórtaselo y págaselo impuestos internos. Ahora pásame esa factura para entonces yo darle seguimiento a la factura que te debe ese empresario. Entonces tú tienes, con eso el Estado tiene la ventaja, primero de que ese microempresario no va a quebrar, no se va a descapitalizar y va a seguir pagando. Y tú dirás, bueno, sí, pero está pagando con un dinero que le está entregando el propio Estado. Sí, pero el Estado tiene ya un control de que ese empresario grande le debe a ese suplidor. Y cuando ese empresario grande vaya a reportar a su vez sus ventas, sus compras y sus ventas al fisco, no puede evadir o eludir o desaparecer ese pedido que le hizo ese microempresario. O sea, tiene que hacer su reporte de venta. Entonces el impuesto interno le dice, pero ven acá, tú vendiste 100 millones de pesos este año y tú me estás reportando nada más 80 millones. No, que nada más vendí 80 millones. Pero solamente a tal microempresario tú le compraste factura por 25, 30, 40 millones de pesos que tú no me lo estás reportando aquí. ¿Y cómo yo lo sé que tú no me lo estás reportando? Porque ya ese microempresario me lo reportó a mí. ¿Por qué me lo reportó a mí como Estado? Porque yo le dije a él que si tenía un atraso de pago, yo le voy a ayudar a que pague su ITEVI. Pero a su vez, entonces yo le doy seguimiento a esa factura. Y cuando se pague, entonces ese microempresario, como quiera, tal vez se le cobra una tasa de interés por el adelanto que le estaría dando el Estado. Pero así el Estado tendría un doble efecto. No quebraría ese microempresario, pero al mismo tiempo tendría un mayor control de las ventas que le reporte en la empresa grande, que a su vez se suple de ese microempresario. Es algo que tal vez se torne un poco complicado, pero los empresarios pequeños y grandes que me están escuchando saben perfectamente de lo que estamos hablando. Otro elemento a tomar en cuenta por parte de las autoridades tributarias hacia el futuro, no muy lejano, es lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. No puede ser que una microempresa nueva, pequeña, pague la misma proporción porcentual que paga una empresa grande de alta rentabilidad ya en el curso. O sea, y recuerdo que Pepín Corripe lo decía eso, lo ha dicho varias veces. O sea, no puede ser que la empresa que produce el primer millón de pesos pague un 27% de impuestos sobre la renta, igual que como paga aquella empresa que produce 10, 20, 30 millones de pesos. O sea, es más difícil ganarse el primer millón de pesos que ganarse 10 millones de pesos. Y como es más difícil ganarse un millón de pesos que ganarse 10 millones de pesos, ese que se ganó 1 millón de pesos, que fue lo único que se ganó, no debería pagar un 27% como paga aquel que se ganó 10 millones de pesos, que también paga un 27%. ¿Por qué? Porque está generando como quiera menos riqueza. Y lo que está generando, que es menos riqueza, al mismo tiempo le da más trabajo generarla. Y como le da más trabajo generarla, tal vez el monto del impuesto sobre la renta del primer millón debería ser en términos porcentuales menor al monto de los 10 primeros millones o de los 5 primeros millones o de los 20 primeros millones. Mira, yo me gané 5 millones de pesos. Bueno, pago un 27%. Pero yo me gané 1 millón de pesos, que fue lo único que me gané este año. Entonces, bueno, no paga un 27%, tal vez paga una proporción menor porque tú eres un microempresario que te da más trabajo producir el primer millón que lo que le da al mediano producir los primeros 5 millones o los primeros 10 millones o los primeros 20 millones. Entonces son elementos que deben tomar en cuenta las autoridades del gobierno a la hora de hacer una nueva reforma tributaria en procura de ayudar a los microempresarios no solo a formalizarse, sino luego a sacarle provecho y a sentirse felices de esa formalización, y no como ocurre ahora, que la formalización se constituye en un castigo para aquellos que tienen la intención de desarrollarse, de progresar
y de mantenerse en orden y al día con sus obligaciones tributarias.